¿Qué hace que un carrito recorra una mayor distancia? ¿Tener más energía o contar con un mejor diseño? Con la finalidad de responder esta interrogante, se desarrolló un experimento utilizando cuatro carritos ensamblados con material de reciclaje. Somos el grupo 3, conformado por Alonso Carlos, Daniel Carlos, Claudia Nakachi, Daniela Torres y quien les habla, Mario Rojas. El problema de investigación consiste en determinar qué combinación permite recorrer la mayor distancia, qué diámetro de ruedas utilizar, qué tamaño de base y cuántas vueltas de la liga. Para ello hemos planteado un objetivo general, el cual es determinar la mejor combinación de diámetro de ruedas, de tamaño de base y de cantidad de vueltas de la liga, para poder obtener una mayor distancia de recorrido. Los términos del experimento tenemos nuestra variable respuesta, que es la distancia recorrida del carrito ensamblado en centímetros, y tenemos tres factores y cada factor contiene sus dos niveles. Tenemos el factor A, que es el diámetro de las ruedas con sus niveles de 3 y 5 centímetros. Tenemos el factor B, la base del carrito, con sus niveles de la base menor y base mayor. Tenemos el factor C, que es la cantidad de vueltas de la liga, con sus niveles de 2 y 4 vueltas. Como unidad experimental tenemos el carrito ensamblado que podemos observar, ahí está la liga, si lo podemos observar, y tenemos los factores perturbadores, la irregularidad de la superficie de desplazamiento, la precisión en el ensamblaje del carrito y el operario que realiza el lanzamiento. Para ello hemos implementado el modelo estadístico 2 al cubo, teniendo así nuestra variable respuesta ya mencionada anteriormente, la media general de la distancia recorrida por los carritos en todo el experimento. Tenemos los efectos en el enésimo nivel de cada factor A, B y C. Tenemos los efectos de interacción doble entre AB, AC y BC y el efecto de interacción triple entre el diámetro de ruedas, el tamaño de base y la cantidad de vueltas. Finalmente tenemos el error experimental en lo que ha ocurrido en la medición del carrito en las réplicas L. Bueno, el primer paso para hacer nuestro experimento fue la aleatorización en R, que básicamente, ¿qué nos dice la aleatorización? Que a la hora de hacer nuestro gráfico de errores en el R no siga una tendencia positiva o una tendencia negativa, que sea aleatoriamente cerca a cero. En este caso tenemos la imagen referencial donde tenemos los códigos. Los códigos nos enseñó la profesora en clase, aplicado obviamente en nuestro experimento que son tres factores, y como pueden ver acá el R nos soltó 24 patrones, acá está. Como pueden ver, en el primero es 2, 2, 1, 2, 1, 2, o sea, no sigue un patrón, por ejemplo, de 1, 1, 1, 1, 1, 2, no es así, es aleatoriamente. Ahora, en base a la aleatorización en R, hicimos la recolección de datos. En la recolección de datos tenemos el factor A, factor B y factor C, los tres factores. Obviamente el factor A es el diámetro de las ruedas, el factor B es la base del carrito y el factor C es el número de vueltas que le vamos a hacer al carrito. Estos tres factores nos dio un patrón, como pueden ver acá, 2, 1, 2. Y ese patrón fue aplicado en la experimentación. ¿Cómo fue aplicado o cómo fue medido la variable de respuesta? Fue medido en base a la longitud, o sea, el desplazamiento del carrito en centímetros. Como pueden ver, acá está. Esto es los resultados. Y con esos resultados lo pusimos en el R. Y en el R, primero lo que hicimos fue el análisis de varianza o ANOVA. ¿En qué consiste la ANOVA? El ANOVA consiste en si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, acá tenemos las siete hipótesis y lo hemos comprobado con el p-valor. Por ejemplo, el factor A, factor B y la interacción entre el factor A y B, perdón, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no llega al nivel de significancia de 0.05. En cambio, el factor C, la doble interacción entre AC, BC y la triple interacción, sí supera el nivel de significancia de 0.05, lo cual se acepta la hipótesis nula. Una vez haciendo la ANOVA, hicimos los gráficos de interacción. Y en los gráficos de interacción, lo que vimos fue si hay un efecto de cruzamiento o no hay un efecto de cruzamiento. Por ejemplo, acá tenemos el factor A y el factor B. Este cuadradito es la interacción entre esos dos factores. Y si nosotros queremos ver cuál es el que tiene mejor rendimiento, pues vemos que con el diámetro de 5 centímetros de rueda y la base mayor tiene un mejor rendimiento que a la hora de aplicar un diámetro de 5 centímetros con una base menor. Acá podemos ver que no hay un efecto de cruzamiento, lo cual quiere decir que ambos factores
son independientes entre sí. Por ejemplo, en este cuadradito de acá tenemos el factor A y el factor C. En este caso de acá son líneas paralelas, no hay interacción. Pero si queremos ver cuál tiene mejor rendimiento, en este caso el mejor rendimiento es de un diámetro de 5 centímetros en las ruedas, y en este caso sería 4 vueltas que le vamos a hacer al carrito. De acuerdo a la tabla de argumento del factor, se toma en cuenta el factor A, que es el diámetro de las llantas. En primer lugar, el nivel 1 corresponde al diámetro de 3 centímetros, con el cual se recorre una distancia media de 56,33, mientras que con el nivel 2, que corresponde al diámetro de llanta de 5 centímetros, se recorre una distancia de 287 centímetros. Esta diferencia de 230,67 centímetros indica que existe suficiente evidencia para afirmar que al usar un mayor diámetro de llantas se obtienen mejores resultados. Este factor individual es el que genera mayor impacto. De acuerdo a la tabla de agrupamiento de dos factores, se toma en cuenta el factor A, que es el diámetro de las llantas, y el factor B, que es de la base. Se puede observar que el tratamiento 2,2 obtiene un mayor resultado, siendo 355,33 centímetros, mientras que el factor 1,1 y 1,2 obtienen los resultados más bajos. Por ende, se puede afirmar que al usar una mayor base y un mayor diámetro de llantas, se obtienen mejores resultados. De acuerdo a la tabla de comparaciones Tukey, se toma en cuenta el factor A y el factor B, en donde el tratamiento 2,2 y 1,2 tuvieron una diferencia de medias de 301,16 centímetros. Eso indica que el tratamiento 2,2 recorrió en promedio 301,16 centímetros más que el tratamiento 1,2, por lo cual se concluye que existe diferencia entre ambos factores con un nivel de confianza del 95%. Para iniciar con el análisis de la tabla de agrupamiento de los tres factores, es fundamental entender qué estamos evaluando. En la tabla de resumen situada en la parte superior derecha podemos observar los tres factores de nuestro experimento con sus respectivos niveles que ya fueron expuestos. Dicho esto, se puede afirmar que ninguna de las combinaciones de diámetro de ruedas, base del carrito y número de vueltas de la liga garantiza la mejor distancia recorrida del carrito ensamblado. Sin embargo, las dos primeras combinaciones son superiores a las 5 últimas. Para la tabla 3.7 del supuesto de normalidad de residuos, existe evidencia para concluir que los residuos no siguen una distribución normal con un nivel de significancia del 5%. Para el supuesto de homogeneidad de varianza se tiene que elegir la prueba de Leven, ya que en el supuesto de normalidad de residuos se concluyó que no se sigue una distribución normal, y de ella se puede afirmar que existe evidencia que las varianzas de los residuos son homogéneas, con un nivel de significancia del 0.05. En la figura 3.9 se presenta el gráfico de residuos frente al orden de los ensayos. Se observa que los puntos se distribuyen de manera dispersa alrededor de la línea de cero, sin exhibir ninguna tendencia clara, ya sea positiva, negativa, ni tampoco patrones cíclicos o sistemáticos, por lo que se cumple el supuesto de independencia de los residuos. Como conclusión general, el experimento permitió determinar cuál fue la combinación óptima para poder maximizar la distancia recorrida. En este caso fueron las ruedas de 5 centímetros con una base de mayor tamaño, alcanzándose un promedio de 355 centímetros. Esta combinación fue estadísticamente superior a todas las demás combinaciones antes evaluadas. Sin embargo, el hallazgo de este análisis no se basa en solamente detectar qué factores influyen, sino cómo se relacionan entre sí. La NOAA confirmó que la base del carrito y el diámetro de las ruedas, pero sobre todo la interacción entre ambos, son estadísticamente significativos. Esto significa que el efecto que tiene la base no es constante. Con ruedas de menor tamaño, el tamaño de la base pasa a ser insignificante, pero con ruedas grandes y una base mayor, se potencia drásticamente el rendimiento. Es decir, el diseño óptimo no solo se logra al optimizar cada pieza por separado, sino al entender cómo es que éstas se complementan. Adicionalmente, observamos que la cantidad de vueltas de la liga, pese a ser intuitivamente relevante por la energía elástica que posee, no tuvo un efecto estadísticamente significativo. Esto sugiere que en el diseño, los factores estructurales como la geometría y la estabilidad pesan más que la energía de impulso inicial. Como recomendación, sugerimos que en futuros experimentos similares se priorice el control del operario en el lanzamiento, ya que fue identificado como una fuente de variabilidad no controlada. Estandarizar a quien ejecuta el lanzamiento permite aislar mejor el efecto real de los factores estructurales y mejorar la precisión del modelo. En síntesis, para futuros equipos se recomienda priorizar el diámetro y la base por encima del sistema de impulso y mantener condiciones de prueba controladas y replicables. Gracias.